Hola, 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 bienvenidos a este canal de economía, sin salir de casa. En el día de hoy vamos a estar analizando lo que es un tema muy importante, no solamente para la economía, sino también para la sociología. Estamos hablando de lo que es la pobreza. Hoy vamos a analizar un indicador cuantitativo de pobreza, la llamada línea de pobreza. También vamos a analizar lo que es la línea de indigencia. Comencemos. Recordemos lo que es la evolución del PBI y la evolución del desempleo. Vamos a analizar entonces las cuatro fases. Tenemos una fase de auge que termina cuando comienza una fase de recesión. Esa fase nos lleva hasta lo que es una fase de crisis. Esa fase de crisis se termina cuando comienza la expansión económica. Y esa expansión nos lleva nuevamente a lo que es una fase de auge. Cuando estamos en la fase de auge, vamos a tener el mínimo desempleo. Cuando el auge se termina y comienza la recesión, el desempleo comienza a aumentar y llega hasta lo que es el máximo desempleo en el momento de la fase de crisis. Cuando empezamos a salir de la crisis, comenzamos a tener la expansión del PBI y relacionado con la expansión del PBI, vamos a tener la disminución del desempleo. Quiere decir que de una crisis a un auge vamos a pasar por una expansión y una caída del desempleo. Esa caída del desempleo va a llegar hasta nuevamente la fase de auge, donde vamos a tener el mínimo de desempleo, o también llamado el desempleo friccional. Lo que vamos a ver hoy es que cuando tenemos el mínimo desempleo vamos a tener el mínimo de porcentaje de pobreza. Ahora, cuando comienza el desempleo a aumentar, la pobreza también comienza a aumentar. Y esta llega a un máximo cuando el desempleo llega al máximo. Por lo tanto, en una fase de crisis. Ese desempleo comienza a caer y también la pobreza comienza a caer hasta llegar al auge, donde nuevamente vamos a tener un desempleo mínimo y un mínimo de pobreza. ¿Qué es la pobreza entonces? La pobreza es la privación de bienestar de manera pronunciada, es decir, la falta de acceso a capacidades básicas para funcionar en la sociedad y de un ingreso adecuado para enfrentar necesidades de educación, salud, seguridad, empoderamiento y derechos básicos. Esta definición del 2009 de esos autores tiene una parte que vamos a resaltar. La falta de acceso a un ingreso adecuado para enfrentar determinadas necesidades. Eso es lo que vamos a analizar hoy con lo que es un indicador de pobreza, un indicador cuantitativo. En el próximo video vamos a estar viendo un indicador cualitativo. Comencemos. ¿Qué es una canasta? Bueno, una canasta es una combinación de bienes y servicios en donde tenemos en cuenta tanto el precio como la cantidad de dichos bienes y servicios. Podemos tener una canasta básica que va a tener, por ejemplo, determinada cantidad del bien A, determinada cantidad del bien B y así sucesivamente hasta el enésimo bien. Vamos a imaginarnos que tenemos una gran canasta. Este ejemplo lo voy a utilizar para poder entender cómo es que razonamos en lo que es la construcción de este indicador de pobreza. Imaginemos que vamos a tener en esta canasta lo que son huevos, carne, artículos de limpieza, artículos de vestimenta, artículos de salud y artículos de educación. Básicamente, estos serían los artículos o los bienes que necesitaríamos en lo que es una canasta básica. Para saber cuál es el valor de la canasta básica, el valor, necesitamos saber cuánto cuesta ese bien o servicio y cuánto es la cantidad que consumimos de ese bien o servicio. Comencemos con el primer bien, el bien A. Imaginemos que el bien A son huevos y la cantidad consumida por un hogar en un mes serían 4 docenas de huevos. A su vez sabemos
que el precio de la docena es 50 pesos. Sustituimos los valores y seguimos con el siguiente bien, la carne. Aquí vamos a tratar como una unidad, o sea, un pollo entero, no importa cuánto pesa, es un pollo, ¿no? Y esta familia consume por mes 4 unidades. Quiere decir que estaría consumiendo aproximadamente un pollo por semana. Esas 4 unidades hay que multiplicarlo por el precio de la unidad. En este caso serían 300 pesos la unidad. Sustituimos los valores y seguimos. Llegamos a los artículos de limpieza. Imaginemos que esta familia consume 4 litros de hipoclorito en el lapso de un mes. Y sabemos que 50 pesos vale el litro. Nuevamente sustituimos los valores y seguimos. Llegamos a una prenda. No importa si es un pantalón, un buzo, una camisa, unos zapatos, no importa. Es una prenda. Bueno, una prenda es lo que esta familia consume todos los meses. Y el precio de esta prenda es de 500 pesos. Entonces, nuevamente, sustituimos los valores y seguimos. Tenemos lo que serían los artículos de salud. Acá los representamos con un blister. Bueno, esta familia consumiría 2 blister por mes y a su vez sabemos que el precio de cada blister es 75 pesos. Sustituimos los valores y seguimos. Por último, tenemos lo que serían los artículos de educación. Estos serían lápices. Esta familia, imaginen que consumen 18 lápices por mes y sabemos que el valor de cada lápiz es 10 pesos. Sustituimos los valores y ahora que tenemos todos los valores, o sea, todas las cantidades y todos los precios, vamos a hacer la multiplicación y suma para obtener cuánto vale esa canasta básica mensual. Y el resultado nos da 2.430 pesos. Los 2.430 pesos los vamos a ubicar en ese gráfico, que es un gráfico que contiene solamente una dimensión. La dimensión ingreso. Partimos de un ingreso igual a 0 y a medida que nos vamos trasladando hacia la derecha, ese ingreso va aumentando. Llegamos hasta los 2.430 pesos y ahí marcamos. Ese es el valor de la canasta básica mensual, pero a su vez es lo que llamamos la línea de la pobreza y la vamos a identificar con las iniciales LP. Esa es la línea de la pobreza. Vamos a crear 2 zonas. Una zona que está a la izquierda de los 2.430 pesos, que es la línea de la pobreza, para valores de ingreso menores a esos 2.430 pesos. Y luego vamos a tener otra área de un color verde que va a estar por encima de la línea de la pobreza. Estas 2 zonas los vamos a identificar como: si el ingreso mensual de una familia está por debajo de la línea de la pobreza, y cuando hablo de línea de la pobreza estoy refiriéndome a 2.430 pesos en este ejemplo, tendríamos lo que es un hogar pobre. Ahora, si el hogar tiene un ingreso mensual mayor o igual a la línea de la pobreza, nos encontraríamos con un hogar no pobre. Vamos entonces, luego de haber visto ese procedimiento, a hacer una definición o a explicarlo. La pobreza se puede entender como no alcanzar con el ingreso percibido mensualmente una cantidad determinada de bienes y servicios. Esta cantidad de bienes y servicios es la canasta básica. Bueno, aquellos hogares que tienen ingresos mensuales por debajo del valor de la canasta básica mensual serían hogares que se considerarían pobres. También se suelen decir que son hogares por debajo de la línea de la pobreza. Y luego tenemos aquellos hogares cuyos ingresos mensuales alcanzan o superan el valor de la canasta básica. Bueno, esos hogares serían considerados no pobres. Vamos a preguntarnos, ¿qué es la indigencia? Ya vimos lo que era la pobreza. Ahora vamos a ver lo que es la indigencia, o también llamada pobreza extrema. Se suele pensar en indigencia a gente que vive en la calle.
Por lo general decimos, son indigentes, y por lo general nos estamos refiriendo a gente que vive en la calle. Eso sería una definición popular. Vamos a ver qué es la indigencia en términos técnicos. Y vamos para eso a relacionarlo con el mismo procedimiento que hicimos para definir lo que era pobreza. Vamos nuevamente a considerar la canasta que habíamos visto. Pero observen una cosa. En esta canasta hay dos bienes, los huevos y la carne, que son alimentos. Por el otro lado, tenemos lo que son los artículos de limpieza, los artículos de vestimenta, los artículos de salud y los artículos de educación, que serían no alimentos. Haciendo esa clasificación, podría subdividir esa canasta en dos. Tendríamos entonces lo que es la canasta básica alimenticia mensual y la canasta básica no alimenticia mensual. A la canasta básica no alimenticia mensual la voy a descartar, no la voy a usar. Y sí me voy a concentrar en lo que es la canasta básica alimenticia. En esta canasta básica alimenticia que tiene dos bienes, vamos a ver. El primer bien son huevos. Esta familia consume 4 docenas de huevos. El precio de la docena son 50 pesos. Por lo tanto vamos a tener 50 por 4 más el otro bien. El otro bien es la carne. En este caso, la unidad de medida que vamos a utilizar no van a ser kilos. Vamos a utilizar unidades. Esta familia consume 4 pollos por mes y cada pollo vale 300 pesos. Por lo tanto, tendríamos 300 pesos por 4 unidades. Haciendo la cuenta nos da 1.400 pesos. Esos 1.400 pesos es el valor de la canasta básica alimenticia mensual. Volvamos al esquema anterior que habíamos visto de línea de la pobreza. Recuerden que tenemos aquellos hogares que ganan por debajo de la línea de la pobreza, por debajo de los 2.430 pesos, son hogares pobres, y aquellos que ganan igual o mayor a esos 2.430 pesos, que serían los hogares no pobres. Ahora vamos a ubicar los 1.400 pesos. Los 1.400 pesos es el valor de la canasta básica alimenticia, pero a su vez es lo que nosotros a partir de este momento vamos a llamar línea de indigencia. Vamos a tener entonces hogares cuyos ingresos mensuales van a estar por debajo de la línea de indigencia, por debajo de esos 1.400 pesos. Esos hogares que sus ingresos mensuales no alcanzan a cubrir el valor de la canasta básica alimenticia son hogares indigentes. Quiere decir que la indigencia se entiende como no alcanzar con el ingreso percibido mensualmente aquella canasta que satisface las necesidades básicas nutricionales. Esta canasta está compuesta únicamente de alimentos. Aquellos hogares que tienen ingresos mensuales por debajo del valor de la canasta básica de alimentos mensuales serían hogares que se considerarían indigentes o también en pobreza extrema. También se suele decir hogares por debajo de la línea de indigencia cuando se encuentran en esa situación. Vamos a hacer algunas observaciones. Si el hogar es indigente, entonces también es pobre. ¿Por qué? Porque la línea de indigencia siempre va a ser menor que la línea de la pobreza. Por lo tanto, si un hogar gana por debajo de la línea de indigencia, también estaría ganando por debajo de la línea de pobreza. Por eso es que decimos que un hogar indigente siempre es un hogar pobre. Ahora, podemos encontrar hogares pobres, pero no indigentes. ¿Cuándo tendríamos este caso? Bueno, tendríamos este caso cuando el hogar tiene un ingreso igual o superior a la línea de indigencia, pero menor que la línea de pobreza. Esos serían hogares pobres, pero no indigentes. Y otra cosa que vamos a observar es que un hogar que no es pobre nunca va a ser indigente. Y ahí tenemos lo que acabamos de decir con ese esquema
de colores. Volvamos a lo que es la evolución del PBI con respecto a la evolución del desempleo. Habíamos dicho que en las situaciones de crisis tenemos un aumento considerable en lo que es la tasa de desempleo. O sea, el desempleo es mayor cuando estamos en la fase de crisis. Cuando estamos en esa fase de crisis, hay muchas personas que pierden el empleo, por lo que muchos hogares ven cómo sus ingresos caen por debajo de la línea de la pobreza. Por eso es que cuando tenemos una crisis y aumenta el desempleo, esas personas, esos hogares que pierden el trabajo, están perdiendo su salario. Por lo tanto, su ingreso puede llegar a estar por debajo de la línea de la pobreza. Vamos a los datos de la realidad en lo que es un trabajo del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay con la estimación de la pobreza por el método del ingreso para el año 2019. Una aclaración, los valores para el 2020 estarían en el 2021. ¿Por qué? Porque en estos momentos que estoy grabando este video, estoy en el 2020. Entonces necesitamos terminar el 2020 para ver cómo fue la pobreza. Lo que sí tenemos son los datos del 2019. Y acá vamos a ver cómo tenemos hogares y cómo tenemos personas, tanto indigentes como pobres. Vamos a tener hogares indigentes 0,1% en el 2018 y 0,1% en el 2019. Ahora, si lo medimos en personas indigentes, vamos a tener un aumento. En el 2018 representaban un 0,1% y en el 2019 pasaron a representar un 0,2%. Ahora vamos a hacer el análisis, pero para la pobreza. Comencemos con los hogares. Los hogares pobres en el 2018 representaban el 5,3%, mientras que en el 2019 los hogares pobres pasaron a ser 5,9%. Hubo un aumento. Si en vez de medir a partir de hogares, medimos a partir de personas, vamos a ver que las personas pobres pasaron de 8,1% en el 2018 a 8,8% en el 2019. Esto sería bueno observarlo en el 2020, o sea, cuando tengamos los valores del 2020, que con esta crisis del coronavirus y todo lo que ha sido la imposibilidad de salir de la casa, para muchos ha sido trágico porque han perdido su fuente de ingresos. Así que seguramente en lo que son hogares y en lo que son personas, 2020 va a haber un aumento significativo. Ahora vamos a ver la pobreza teniendo en cuenta los departamentos. Vemos el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza por departamento en el año 2019. Como verán, tenemos tonos de azul. Los más oscuros son aquellos departamentos que tienen un porcentaje mayor de pobreza y los que son más claros es un porcentaje menor. Los que son más claros tienen casi 4% de su población por debajo de la línea de la pobreza. Como verán, encontramos departamentos como San José, Maldonado, Flores, Colonia, Florida, Rocha y Canelones. Montevideo, Rivera y 33 los encontramos como departamentos que tienen un porcentaje de pobreza mayor al 8%. Rivera tiene un 9,2% de sus hogares por debajo de la línea de la pobreza. Los dos departamentos que tienen porcentajes menores son San José y Maldonado. Y en el total del país tenemos los 5,9% que es por debajo de la línea de la pobreza. Eso es a nivel país. Ahora vamos a ver otros datos de la realidad. Esta vez le toca a datos de la CEPAL. Y lo que vamos a ver es una estimación de cómo se va a estar viendo afectada la pobreza y la indigencia a causa de la pandemia. Eso en el 2020. Tomando América Latina y 18 países, estamos viendo en color azul los valores para 2019.
y en rojo lo que son los valores estimados para el 2020. Como verán, en el 2019, si vemos la indigencia, estamos viendo que sería en América un 11%. Pero lo que se estima que va a pasar es que aumente a un 15,5% la indigencia en América Latina. Si vamos a lo que son los porcentajes de pobreza, vamos a ver que a un porcentaje actual de 30,2%, vamos a pasar en el 2020 a un porcentaje de 37,3%. Si vamos a lo que son números, bueno, la pobreza aumentará de 186 a 231 millones de personas. La indigencia estará aumentando de 68 a 96 millones de personas. Todo esto, ¿gracias a qué? Todo esto gracias al coronavirus. Bueno, en la próxima vamos a ver otro indicador de pobreza, un indicador cualitativo. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.